Aún tengo recuerdos muy vívidos del tiempo de mi crisis matrimonial. Cómo mis emociones estaban alborotadas, sentía mucha confusión, temor, inseguridad y también recuerdo cómo buscaba entre mi círculo de amigos algún testimonio que me alentara a seguir o que me indicara si estaba en el camino correcto luchando por la restauración de mi matrimonio. Si hubiera tenido en esos años los recursos que existen en este mundo globalizado actual, creo que habría sido una asidua consumidora de contenido como el de mi canal. En aquella época no encontré algún testimonio de restauración que me inspirara y tampoco encontré personas que se dedicaran a guiar bíblicamente por este camino de restauración. Hoy quiero presentarte un testimonio más de restauración. Pero no se trata de cualquier testimonio, sino el de una persona muy especial que Dios puso a mi lado durante mi tiempo de restauración. Enseñamos que Dios dice en su palabra que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que le aman, y lo creo firmemente porque esta persona que te voy a presentar fue un propósito de Dios en mi vida. Cuando en mi proceso de restauración Dios me dijo que debía ir a Brasil para empezar el proceso, dudé y temí. Pero en oración Dios me dijo que allá tenía una misión para mí. Y al poco tiempo de llegar, conocí ese propósito cuando Dios cruzó mi camino con un matrimonio joven que estaba recién comenzando en el camino del Evangelio. Esto no fue un encuentro desprovisto de propósito, porque en un comienzo Dios me levantó para enseñarles sus principios y luego Dios nos usaría a mi esposo y a mí, que ya estábamos restaurados, para ayudarlos a ellos en su crisis matrimonial. Y así Dios juntó nuestros caminos y desde entonces no solo tenemos una linda amistad y compañerismo en la fe, sino que Dios unió nuestros caminos para trabajar juntos en el ministerio. Un día llegué a decirle que si Dios permitió que yo pasara por toda esta crisis solo para que yo fuera a su ciudad, los conociera y pudiera ser de bendición en sus vidas, entonces había valido la pena pasar por todo este desierto. Mi gran amiga y discípula se llama Vanessa, es de Brasil y hoy quiero que conozcas su historia de restauración. Yo me llamo Vanessa Antunes, soy brasileña, misionera, vivo en Chile y con mi familia estamos hace más de 20 años trabajando en el ministerio pastoral, liderando jóvenes y adolescentes. Con mucho gusto te presento nuestra historia de amor. Cómo Dios salvó mi matrimonio y restauró el amor perdido. Mis ojos no podían creer lo que Dios haría con las cenizas de nuestra destrucción. Tal como dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Lo que yo creía imposible se convirtió en un milagro ante mis propios ojos. Dios transformó lo que parecía perdido para siempre y hoy soy el vivo testimonio de cómo un matrimonio que había perdido todo el amor, respeto, confianza, fue sanado y convertido en una verdadera historia de redención, amor y perdón. Con el corazón lleno de gratitud, quiero compartir contigo esta historia del milagro que cambió nuestras vidas, el milagro de un matrimonio restaurado por el poder de Dios. Nuestra historia comenzó cuando aún éramos muy jóvenes. Yo recién había ingresado a la universidad para estudiar la carrera de artes. Era una jovencita llena de sueños y nunca había tenido una relación de noviazgo seria o comprometida. Había decidido guardar mi corazón para alguien a quien realmente amara de verdad. Además, yo estaba tan fascinada con la carrera que me involucré completamente en todos los proyectos de teatro que se me presentaban. En esa época, me hice mejor amiga de su hermana y así comencé a acercarme poco a poco a Marcelo, quien sería el gran amor de mi vida. Al principio, solo éramos amigos y nuestra relación de amistad se fue profundizando día a día. Pasábamos muchas horas de nuestra relación solo conversando, hablábamos de todo, sueños, planes, proyectos, futuro, traumas, miedos, inquietudes. Marcelo se convirtió en la persona que más me conocía en todos los aspectos.
y yo me convertí para él en su amiga, confidente y, según él, su primero y verdadero amor. En ese momento teníamos una compañía de teatro en la que estábamos completamente involucrados profesionalmente y que también era nuestro círculo de amistades. Con esta compañía tuvimos la oportunidad de viajar y conocer diferentes ciudades de Brasil. Conocimos a muchas personas y vivimos experiencias inolvidables, siempre con esa buena onda en nuestra relación. Con cada día que pasaba, nuestra conexión se hacía más fuerte y muchos de nuestros amigos veían en nosotros un ejemplo de amor y compañerismo. Algunos incluso comentaban que soñaban con tener un vínculo tan hermoso como el nuestro. Esto empezó a volverse peligroso para mí, ya que en mi corazón nacía y se consolidaba una raíz de idolatría hacia nuestra relación. Me sentía tan exclusivamente especial que esta unión se convirtió en la cosa más importante de mi vida. Llegó el momento en que Marcelo me pidió matrimonio. Fue una propuesta sencilla pero llena de amor y no tuve ninguna duda en aceptar. ¿Quién no querría casarse con una persona que no solo era su gran amor, sino también su mejor amigo? Los primeros años fueron una verdadera luna de miel. Fuimos a vivir en una casa muy simple, pero estaba siempre llena de amigos y fiestas. En esa época conocí a una vecina que se convirtió en una gran amiga. Ella era cristiana y me contaba que oraba por nosotros. Empezó a explicarme, enseñarme sobre el sacrificio de Jesús y yo me quedé fascinada por la idea de que alguien me amara tanto como para dar su vida por mí. Poco a poco, empezaba a querer entregar mi corazón a Jesús y poco a poco empezaba a experimentar algo muy especial. Por primera vez en mi vida, estaba experimentando una verdadera paz. Quería saber más cosas sobre ese Jesús y ella nos invitó a su iglesia, pero yo, que era muy reacia a involucrarme con los creyentes, le dije, no, como artista nunca aceptaría. Qué orgullosa me creía. Y fue precisamente en ese momento que mi relación con Marcelo comenzó a desmoronarse. Éramos muy jóvenes, nunca habíamos recibido enseñanzas sobre cómo manejar las diferencias. Los conflictos, que empezaron como pequeñas discusiones, se convirtieron en enfrentamientos agresivos, llenos de insultos. Yo era muy controladora e impulsiva y fui criada para ser una mujer independiente y autoritaria, mientras que Marcelo, más tranquilo, a menudo se quedaba en silencio y reaccionaba saliendo de casa para escapar de las discusiones y buscar despejarse. Esto aumentaba aún más mi furia y muchas noches terminábamos durmiendo separados y con el corazón destrozado. Pero al día siguiente brotaba en mí la convicción de que nuestra relación perfecta era lo más valioso de mi vida y haría lo que fuera necesario para no perderla. Estaba desesperada por recibir ayuda. Quería tanto tener un matrimonio lleno de paz. Y fue entonces cuando recordé a mi vecina cristiana y decidí aceptar su invitación. Justo en ese tiempo, Dios ya estaba realizando otro milagro, restaurando el matrimonio de una pareja recién llegada de Chile. Paula acababa de mudarse a la misma calle en la que vivíamos, sin saber que la promesa que Dios le había hecho, incluso mientras oraba por decidir si debía dejar Chile y mudarse a Brasil, estaba relacionada con mi familia. ¿Recuerdas cuando Dios le reveló que tenía una misión para ella en Brasil? Esa misión era formar discípulos y nosotros éramos esos discípulos. Dios, en su infinita sabiduría, entrelazaba nuestras historias de maneras que nunca podríamos imaginar. ¿Se dan cuenta que hay encuentros y desafíos que pueden tener un propósito divino? Con el discipulado me fui enamorando de la palabra de Dios y mis encuentros diarios con la Biblia se volvieron sagrados. Aprendí de Paula a meditar profundamente en la palabra y a extraer las enseñanzas de Dios, lo que me estaba ayudando a resolver mis defectos y debilidades. Así, Dios se convirtió en mi mejor amigo. Comenzamos a asistir a la iglesia junto con Paula y a ser discipulados, ambos por ella. En poco tiempo, nos convertimos en líderes en la iglesia. Sin embargo, sentía que Marcelo no estaba verdaderamente comprometido. Parecía que se involucraba en el ministerio solo para agradarme, porque me amaba, pero no amaba a Dios con la misma intensidad.
Esto aumentaba mis sospechas, ya que si Dios era algo tan maravilloso, ¿por qué nos entregaba de corazón? Sentía que había algo oculto en su vida que lo separaba de Dios. Al principio, llegué a pensar que el distanciamiento entre nosotros se debía a nuestro deseo de tener un hijo, ya que tardé muchos años en quedar embarazada. Finalmente, después de tanto tiempo, Dios cumplió su promesa y nació nuestro hijo Caleb. Foi um momento tan hermoso y yo creía que ser padres nos uniría, pero Marcelo seguía siendo evasivo y yo seguía con mis desconfianzas. Pero la verdad es que a pesar de sentir que había algo mal en nuestra relación, me negaba a enfrentar la verdad para evitar el sufrimiento. En mi desesperación por mantener nuestro matrimonio, me convencía de que mis celos eran infundados y me sumía en la negación. El miedo a perder lo que más amaba me mantenía atrapada en un ciclo de autoengaño. Y entonces, desgraciadamente, las sospechas se confirmaron. Un día, yo llego para ocupar el computador y su correo estaba abierto. En ese momento yo descubro que mi esposo estaba intercambiando mensajes con una chica por redes sociales. Me quedé tan furiosa con esa información que en mi descontrol me obsesioné con comprobar mis sospechas. Entonces yo era la celosa enfermiza. Aproveché que tenía su correo abierto y comencé a escarbar y escarbar. Cuanto más investigaba, más profundo se volvía el abismo de podredumbre. Eran varias chicas con las que chateaba. Además, numerosos sitios de pornografía, encuentros, promesas, regalos, un extenso historial de infidelidad. Fue un golpe tan duro para mí. Era como si un puñal atravesara mi pecho. Recuerdo tener a mi hijo en brazos, amamantándolo mientras mis lágrimas caían sobre él. Y en ese instante clamaba a Dios para que él no sufriera ni sintiera mi dolor mientras se alimentaba de mí. Llamé a los pastores y les conté todo. Paula me pidió que intentara calmarme mientras ellos buscaban una manera urgente de ayudar a mi matrimonio que se había desmoronado. En mi desesperación, lo único que podría hacer era lanzarme a los brazos del Señor. Entré en profundo espíritu de oración y experimenté una paz sobrenatural. Era la misma que sentí cuando acepté a Jesús en mi corazón. Cuando Marcelo regresó a casa, estaba acompañado por los pastores. Yo sabía que esa sería una larga noche de conversaciones y desacuerdos, porque yo estaba decidida a separarme, irme de la casa, llevarme a mi hijo para siempre. Pero, increíblemente, esa noche viví una experiencia sobrenatural con Dios. Cuando Marcelo, apoyado por los pastores, terminó de confesar todos los años de engaño y traiciones, me tocó a mí responder. Pero antes de comenzar a hablar, fui impulsionada por el Espíritu Santo a conceder el perdón a mi esposo. No era algo que deseaba hacer de manera natural, era un llamado profundo desde mi interior. Mientras mi mente quería amenazarlo o confrontarlo, mi cuerpo se sentía compelido a actuar de manera opuesta. Era como si todos los principios de Dios que yo había aprendido y amado cobraran vida dentro de mí, transformando mi ser de manera profunda. Experimenté una lucha desgarradora entre mi espíritu y mi carne, convirtiendo mi ser en un campo de batalla de fuerzas opuestas. Me recordaba el mandamiento de Gálatas que dice: andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. No quería estar bajo la ley de mi carne. Al final, había enseñado a muchas personas sobre el poder transformador del perdón y ahora me tocaba a mí vivirlo. Aquella noche, las cadenas fueron quebradas cuando mi esposo recibió mis palabras de perdón. Él experimentó una liberación de múltiples principados y potestades que habían atormentado su vida desde la infancia. Hoy comprendo que quienes son esclavos de la infidelidad a menudo inician su camino en la pornografía o en la perversión sexual, creando ataduras instauradas por demonios que aprisionan sus corazones y mentes. Esa noche fui testigo de cómo mi marido fue liberado de muchos de estos espíritus gracias
a la intercesión de los pastores, que dedicaron largos minutos a expulsar los demonios que lo atormentaban. Sin embargo, lo más poderoso fue ver el efecto transformador de la confesión y del perdón en la vida de un hombre verdaderamente arrepentido. Ahora finalmente Dios podía empezar la obra profunda en la vida de mi esposo. Pero ¿y yo? ¿Qué iba a pasar conmigo? Porque mi esposo fue perdonado y empezaba su historia de redención, pero para mí empezaba una tremenda lucha interna. Al descubrir la traición, mi mente comenzó a ser asediada por pensamientos oscuros todos los días. Empecé a dudar de mi propio valor comparándome con otras mujeres. La tristeza se entrelazaba con la rabia al darme cuenta de que había sido engañada durante años porque yo creía ser mi mejor amigo. La desilusión convertía el amor que alguna vez sentí en un vacío insoportable. Era impresionante. Es impresionante el impacto que la traición puede tener en la mente de una persona. Mientras tanto, veía a mi marido experimentar por primera vez la gracia de un Dios perdonador. Marcelo profundizaba su relación con Dios y su palabra. Comenzó a estudiar la Biblia con pasión, maravillándose con las revelaciones que recibía. Su talento oculto emergió, manifestando un don profético que lo convertía en un maestro capaz de extraer enseñanzas tan profundas de la Biblia. Estaba sucediendo tal como Dios nos había prometido cuando mi esposo, años antes, entregó su vida a Jesús. Dios había prometido: este es el pacto que haré con el pueblo de Israel. Escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. Tenía esa promesa, tenía anotada en todas mis Biblias y ahora, en medio de mi tormenta emocional, Dios estaba empezando a cumplirla. Sin embargo, yo lo miraba desde la distancia, incapaz de compartir su alegría. La incredulidad me mantenía cerrada y no lograba entender qué me impedía confiar plenamente en la obra milagrosa que Dios mismo estaba realizando. Algo estaba errado en mi relación con Dios, hasta que un día, en oración, le confesé a Dios mi indignación. No es justo, le decía, no es justo, Señor, que mientras yo empiezo mi calvario de dolor, este pecador degenerado esté disfrutando de tu gracia. Con mi propia boca confronté a Dios, acusándolo: tu justicia es una ofensa. Los pecadores no deberían merecer tu gracia. ¡Qué horror! Me impactó descubrir las sombras que habitaban mi corazón. En medio de mi indignación, Dios reveló las raíces de amargura que me ofuscaban. Me di cuenta de que mi evangelio era superficial y me había vuelto una creyente religiosa incapaz de comprender la verdadera gracia de Dios. Mientras juzgaba a mi esposo como un pecador degenerado y a mí misma como una hija perfecta de Dios, me vi obligada a confrontar la suciedad de mi corazón, que igualmente desagradaba al Señor. Dios me reveló algo aún más profundo. Mi decepción se alimentaba de expectativas irreales. Esperaba que mi esposo fuera perfecto, idealizando un matrimonio sin fallas, pero esta visión era una ilusión. Ningún ser humano es perfecto y ningún hombre debería ocupar el lugar que solo pertenece a Dios. Reconocí que había desarrollado una relación de idolatría hacia mi esposo y nuestro matrimonio, algo que nunca debí permitir. Me rendí y de rodillas clamé al Señor para que convirtiera mi corazón de piedra en un corazón de carne. Solo quería parecerme más a Jesús y comprender profundamente la gracia de Dios. En ese momento, se nos presentó la oportunidad de ir como misioneros junto a los pastores Ider y Paula a vivir en otro estado de Brasil. Esta era una nueva ocasión para dedicarnos tiempo completo al ministerio de Dios, pero también significaba mudarnos a un entorno diferente, conocer nuevas personas, reescribir nuestra historia. Esto implicaba distanciarnos más de 2,000 kilómetros de nuestros padres, quienes siempre nos habían apoyado. Aunque el temor me invadía, sabía que debía confiar en Dios y dar el paso. Le pedí que cuidara de mí y de mi hijo en esa tierra desconocida, mientras intentaba revivir una relación que creía muerta, rogándole que esta decisión diera frutos. Dios, por su parte, me dio una única instrucción: mantener mi mente enfocada en Jesús todos los días. Me confirmó: ciertamente, yo soy la vid,
Usted son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Además, hice un pacto con Dios por la restauración de mi matrimonio, pidiéndole que transformara mi corazón y mi visión de mi esposo. Me comprometí a renunciar a cada pensamiento de acusación, desconfianza y la incredulidad que pudiera asediar mi mente. Nuestra historia de restauración completa empezaba. Fueron días difíciles de recomienzo, pero cada día me sorprendía con la obra profunda que Dios estaba haciendo en la vida de mi esposo. Mis ojos presenciaron la transformación de un hombre antes marcado por mentiras que ahora se aferraba a Dios. Marcelo hizo grandes renuncias, abandonó todas sus redes sociales, deshizo sus contactos, cambió su número y su comportamiento también cambió por completo. Era un nuevo hombre. Yo, asombrada, veía como alguien que antes buscaba llenar su vida con cosas oscuras, ahora siendo cubierto por los brazos de Dios. En poco tiempo, nos convertimos en líderes de jóvenes en una iglesia bautista, cuidando a más de 100 adolescentes y ayudando muchas familias con nuestra historia de perdón y restauración. Dios hizo una obra profunda en mi corazón. Aquella que había perdido el amor, ahora admiraba su entrega incondicional a la obra de Dios. Su pasión por el Señor me llevó a enamorarme de Él, esta vez de la manera correcta. Verlo despertar en las madrugadas para estudiar la Biblia en secreto y luego ser honrado públicamente por Dios era sensacional. Sabía que Dios honraría su parte. ¿Por qué? Porque no es hombre para mentir. Así que también debía honrar la mía y nunca más recordar el pasado a mi esposo. No fue fácil, ya que eso significaba renunciar al derecho de ejercer mi propia justicia. Y claro, renunciar trae consigo dolor. Sin embargo, cada vez que era atormentada por pensamientos negativos, decidí entregar mi mente y corazón a Dios en oración. Y una y otra vez lograba experimentar la promesa de Jesús que dice: vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Algún tiempo después, Ider y Paula regresaron a Chile, y nosotros quedamos a cargo de pastorear en una iglesia bautista local. Marcelo se tituló en teología y ahora consagrado a pastor, se dedicaba a enseñar. Y su testimonio impactaba a las personas cuando reconocían el poder transformador del perdón en la vida de un hombre. Hoy, nuestra historia de amor ha cumplido 28 años. Continuamos como misioneros y artistas, pero ya no pastoreamos en tierras brasileñas. Dios envió a nuestra familia a Chile para colaborar en el ministerio de los pastores junto a Ider y Paula. Cada día sigo siendo sorprendida por la mano del Señor, cumpliendo cada una de las promesas que hizo cuando decidí luchar junto a mi esposo por la restauración de nuestra familia. Ha sido un largo viaje, repleto de lecciones, y al mirar hacia atrás, me siento profundamente privilegiada de haber sido elegida por Dios para vivir esta experiencia. He visto cómo levantó a un hombre de los escombros de la iniquidad y santificó su corazón. Como instrumentos de restauración, hemos presenciado a muchos jóvenes ser rescatados de la esclavitud de impurezas a través de la ayuda de mi marido. Dios es un poderoso libertador. Sé que he navegado por un mar de lágrimas, pero puedo afirmar con certeza que Jesús estuvo a mi lado en cada momento de dolor, siendo mi amigo, consuelo, guía y maestro. A través de su palabra, aprendí que una mujer sabia, aquella que verdaderamente edifica su hogar, es quien comprende las luchas de su esposo y como una sola carne intercede por él. Marcelo y yo pasamos muchas noches de rodillas, orando juntos para que Dios limpiara su mente y lo liberara de los pensamientos impuros que aún lo atormentaban. En lugar de acusarlo, condenarlo, aprendí con la palabra que tenía que ayudarle, guerreando en oración por su santidad. Dios renovó nuestro amor, restaurando la confianza perdida, el compañerismo y la buena onda de amigos que siempre hemos sido. Recuerdo un día en que le dije a Dios que no podría volver a tener intimidad sexual con alguien que había entregado su amor a otras mujeres. Fue entonces cuando Dios me mostró, a través de la Biblia, que eso jamás había sido amor,
sino una forma de corrupción egoísta, alejada de los planes perfectos que Él había preparado para nosotros. Hoy experimentamos un amor puro y verdadero a través de la intimidad sexual, algo que ni siquiera habíamos probado antes de nuestro quiebre. Y sobre todo, aprendí a amar a mi esposo con el amor correcto. Jamás volveré a permitir que alguien más ocupe el lugar sagrado que solo Dios puede tener en nuestros corazones. Él es el único que nunca me fallará. Comprender esto en el contexto de cualquier relación es profundamente liberador, pues alivia la presión de esperar perfección de los demás. Hoy, nuestro sello ya no es de una pareja perfecta, sino el de una pareja restaurada por la bondad y el favor de Dios. Si has llegado hasta aquí, cree. Haz de Dios tu aliado, lucha por tu familia, porque para Él no hay nada imposible. Vale la pena seguir sus mandamientos. Recuerda que el matrimonio es un pacto sagrado y la familia es un propósito eterno de Dios. Y hoy Él te dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Que Dios te bendiga. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para nuevos videos. Comparte también con quien lo necesita. Es gratis y así puedes apoyar el ministerio. Dios te bendiga.